Acá estamos de nuevo. Muy bien. Seguimos. Ahí estamos todos. Bien. Seguimos entrando. Váyanme avisando, ¿me escuchan bien? ¿Todos? Sí. ¿Qué tal se escucha, profe? Perfecto, gracias. Genial. Gracias, Itatí, también. Muy bien. Estamos comprobados. Todavía me falta que entre Diego, pero seguramente ahí lo vamos a tener. Bueno, van entendiendo esta parte. Guarda, con secuenciales es un poco más bravo que combinacionales, porque por ahí secuenciales tiene esta cuestión de que depende del estado anterior, lo que haya estado haciendo es el nuevo estado, y eso a veces hay que prolongarlo a toda una serie de flip-flops uno detrás del otro, o uno en paralelo con el otro y todos sincronizados. Guarda que, sobre todo con esto de las ecuaciones que tienen que cumplir, y por ahí de cumplir con saltos y demás, se puede poner complicado. Practiquen, porque una de las cuestiones que nos pasaba después es que a veces no llegan con los tiempos en el parcial de secuenciales, ¿eh? Entonces, practiquen, pónganse cancheros, porque el tiempo juega también, ¿eh? En estas cuestiones. También es importante. No es algo poco importante que ustedes estén cancheros en resolver. Si les tomamos, ponele que el contador produzca una secuencia determinada, o que dividan una frecuencia por X o lo que sea, puede ser largo si lo tienen que pensar en el parcial. Entonces, más vale practíquenlo. Diego, contame, Sí, ¿cómo sí. te parece No, seguir? perfecto. Sí, sí, está bien lo que estás diciendo, porque a lo que si practican bien todos los ejercicios, le va a salir en el parcial, le va a salir más fluida la resolución, ¿no? Si no Sí, tienen mucha práctica, van a tardar más tiempo para hacer algo por ahí sí, relativamente los simple, nervios te como todo, juegan ¿no? después en contra. Si ves que no Exacto. llegás con los tiempos, Sí, por ahí no te exacto. bloqueás y no podés pensar. No, se pone Claro. complicado no estar práctico con. ¿Sí? Guarda con esto. Puede ser muy sencillo de resolver si uno lo hace más o menos practicado, y puede ser imposible de resolver si lo tenga. O sea, lo entendieron una vez y ya lo dejaron y no lo practicaron. El tema es que por ahí después no llegan con los tiempos, así que se puede poner un poco más difícil, ¿eh? Así que tenganle consideración. Es un parcial oficial, ya no es un parcial corto como fue el de combinacionales, que es digamos, con un ejercicio relativamente sencillo de práctica. Es a demostrar que entendieron y que saben, ¿sí? Van a tener tiempo para practicar, además. Sí, Tiago, dale. Profe, te hago una pregunta. Sí, ¿Más adelante van a subir parciales. parciales como Sí, sí. subieron antes? Sí. Vamos a Ah, subir joya. parciales. Sí, así se van a querer Sí, matar. No, sí, sí. Gracias. No, y la idea también para que puedan practicar más, ¿no? Seguramente porque para el fin de semana ya van a terminar toda la guía, o sea, no van a tener nada que hacer. hay que hablar, hay que hablar. No queremos que se queden Para, sin material. No, para sí. el sábado a la noche, para el sábado a la noche, viernes a la noche, está buenísimo. Domingo a la noche, en vez de ver un partido o algo, o sábado a la noche, en vez de salir, van a estar practicando secuenciales, que no hay nada más divertido. Yo no me imagino una actividad más La vida divertida que sin eso. resolver un contador de 0 a 1000 con flip-flops, no, ni que hablar. No sé, Diego, querías, o los chicos quieren ver alguna cuestión más de secuenciales, o Diego, tenés más para. No, tenía que redondear un cachito, no sé si los Dale. chicos quieren que siga. Antes que nada, que justo no lo quería hacer perder tiempo, que hoy no lo tenía a mano, le queríamos terminar de cerrar el tema de asincrónicos con el divisor de frecuencia hasta 5 para que más o menos vayan, para que termine de redondear el tema, que justo no tenía a mano.
Lo que simulé hoy es esto que ven acá, ¿está bien? Lo que le decía del oscilograma, fíjense que tengo la señal de reloj de la entrada, que se la meto o sea, lo conecto acá a la parte del clock de la entrada, y después tengo QC, QB y QA. Este QC es el primero, el menos significativo. Entonces, a medida, fíjense, como es por franco, fíjense lo que tiene acá, ven que es franco descendente. Fíjense, cuando la señal de reloj que entra tiene un franco descendente, el flip-flop este pasa de 0 que estaba originalmente a 1, o sea que QC me va a indicar un 1. Fíjense acá, B de QC bascula a 1. Ahora, después, cuando en el próximo periodo de la señal, toma el próximo franco descendente y lo que estaba, cuando QC estaba en 1, pasa a 0, que eso lo estamos mirando. Entonces, si me voy a QC, fíjense, cuando QC recibe el franco descendente, bascula a 1 y hasta que no tiene el próximo franco descendente, no bascula a 0. ¿Se entiende? O sea, viene el franco descendente, bascula 1, en el próximo franco descendente bascula 0. O sea que este flip-flop, que estaba en 0 originalmente, va a cambiar a 1 cuando recién vea el franco descendente de la señal de QC. Viéndonos en el oscilograma, tengan en cuenta que con el oscilograma se puede analizar cualquier tipo de circuito, así como se los estoy mostrando. Tienen que dibujan la señal del reloj, abajo la señal de los otros lugares, y van viendo, a medida que van viendo el franco, cuando aparece el flanco, van mirando qué pasa en el flip-flop siguiente. Bueno, en este flip-flop, fíjense que es el primero. Cuando tengo el franco descendente en recién bascula 1. Y se va a mantener QB, que es el segundo, se va a mantener a 1 hasta que cambie el franco descendente de QC, que es el primero. Y ahí va a bascular a 0. Y fíjense, QA, que es el último, también el más significativo, recién arrancan todos en 0, pero el último, fíjense, que recién bascula cuando QB pasa de 1 a 0. Cuando QB pasa de 1 a 0, recién acá se pone en 1 la salida de QC, de QA, perdón. Recién ahí se pone en 1. Entonces, si yo voy tomando la lectura acá y le pongo qué número decimal, que es lo que vimos hoy en la simulación, yo tomando las salidas acá, ¿no? QC, QB y QA, fíjense que yo puedo ir leyendo. Ni bien arranca, está todo en 0. Cuando bascula el primer flip-flop QC, se me pone el 1 y está todo en 0, o sea que es el número 1. Después pasa al número 2, al número 3, al número 4 y al número 5. Acá en el número 5 hago un paréntesis porque se acuerdan que habíamos hecho un recorte cuando llegue al número 6, la compuerta NAND, ¿qué me hacía? Me mandaba un reset a los 3 flip-flop, QC, QB y QA, y me los dejaba todos en ceros, como que arrancara acá de vuelta. Una vez que me hace el reset, yo arranco acá. Y sigo de vuelta la secuencia. Cuando llego al 6, vuelvo acá. Y nunca veo esta parte de acá. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Fíjense una cosa. Acá tengo una frecuencia, ¿no? El periodo, bueno, el inverso de la frecuencia, ya lo saben. Fíjense acá. El periodo de esta aumentó al doble. O sea, quiere decir que la frecuencia disminuyó a la mitad, que es lo que decían. El de QB, acá el periodo disminuyó 4 veces y en QA 8 veces. Pero ¿qué pasa cuando había un ejercicio que decía un divisor de frecuencia por 5? Fíjense, porque hay veces que por ahí es difícil de entender. Yo sigo la salida de QA, cuando llego a 6, esta parte no la veo y arranco en 0. O sea, esta parte de acá, sería esta parte de acá, arranco de vuelta a 0 y se vuelve a pasar el ciclo. Pero fíjense una cosa, ¿cómo es el periodo acá? Acá era el doble, acá era 4 veces más grande, y acá, ¿cómo es el periodo? ¿Entienden? Cuando llega a 5 hace el 0, pero fíjense, el que se repite es desde acá hasta acá. Esto es lo que se repite, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá. Es un quinto, ¿no? Claro, Entiendo. es un quinto.
¿Se entiende que dividió Claro. la frecuencia por 5? Si acá la Sí, dividía sí. por 8 y acá por 4, acá la está dividiendo por 5. Ahora, la forma de onda que yo tengo no es simétrica. Pero a mí lo que me Claro, importaba era un divisor de frecuencia por 5. ahí está. O sea, Fíjense que está bien lo que apunta Diego. Fíjense que el duty cycle, aunque la frecuencia está dividida por 5. Es correcto eso. Ustedes dividieron la frecuencia de esa onda está dividida por 5, pero los duty cycle, ¿se acuerdan que el duty cycle, a veces alguno se acuerda, o ciclo de trabajo en español? ¿Qué es el ciclo de trabajo de la onda? De a uno, no se peleen, es cuánto tiempo está en estado alto con respecto al tiempo total. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo está en estado alto con respecto al tiempo total? Entonces, en el caso de dividir en forma par, si uno divide por pares, el duty cycle siempre da 50% está en estado bajo, 50% está en estado alto. ¿Sí? El duty cycle es exactamente 50, pero cuando uno divide por un número que no es par, o tiene que hacer un invento, digamos, con respecto a cómo recortar la frecuencia en algún lado, no va a obtener una onda simétrica de el mismo tiempo abajo que el tiempo que está arriba. Va a estar más tiempo en estado bajo que en estado alto. No importa. La onda se repite con la frecuencia que tenga la repetición. Digamos, lo que dice Diego, la inversa del periodo. ¿Estamos de acuerdo en claro, eso? Guarda con eso, porque si yo les sí. pido el duty cycle hecha la división por 5, no es el mismo que el duty cycle que tenía cuando dividía por 4, por ejemplo. ¿Mm? Claro, exacto. Y aparte, ustedes dirán, ¿y para qué me sirve un divisor de frecuencia? Supongamos, adentro de una computadora personal que usan todos los días, ¿para qué me puede llegar a servir un divisor de frecuencia? A ver si alguien tiene una idea para llevarlo a algo práctico. De a uno, ¿eh? No, yo, la verdad que ni idea, profe. No, Bueno, está no se me bien, ocurre. perfecto. Bueno, la idea es, vos en la computadora tenés el procesador principal que trabaja a determinadas frecuencias, ¿está bien? Ahora, no todas las etapas de una PC o de lo que sea, van a trabajar a la misma frecuencia. ¿Se entiende? Por ahí hay cosas que van a trabajar o sea, a máxima frecuencia y por ahí, supongamos, vos en algún momento necesitas bajar 5 veces el valor de la frecuencia, o sea, la frecuencia. No vas a poner otro oscilador. Claro. ¿Entendés? O sea, directamente lo que haces es trabajar con la frecuencia del clock principal, que es lo que sincroniza todo, y a través de un divisor de frecuencia, vos lo llevás a la frecuencia que vos quieras. ¿Está Fíjate, bien? por ejemplo, no se hace ya más así porque no funcionan igual estos monitores que las pantallas viejas con tubo de rayos catódicos. Pero de todas maneras, vos tenías menos líneas horizontales, digamos, menos filas que columnas. Te das cuenta que las imágenes, la imagen generalmente es alargada, apaisada, ¿sí? Lo horizontal tiene mayor dimensión que lo vertical. Entonces, para coordinar las dos, el bicharraco que hace el cambio, digamos, yo cómo voy a formar una pantalla, cómo conformo una pantalla en base a los píxeles que forman la pantalla. Los píxeles, se dan cuenta, son los puntitos que forman la pantalla. Yo tengo que hacer el primer píxel, ponele de arriba a la izquierda, me muevo al segundo píxel de arriba a la izquierda también, pero el segundo, después al tercero, al cuarto, al quinto, así. Y después que llego al final, al lado derecho, ahí tengo que cambiar de línea, pero tiene que estar coordinado con el hecho de que la bajada de línea tiene que estar esperando que termine de dibujar todos los puntitos en horizontal, salta a la siguiente, lleva el cursor a la izquierda y empieza a dibujar otra vez. ¿Estamos? Entonces, eso se tiene que coordinar. Si yo tengo lo que decía Diego, tengo que coordinar la velocidad con un periférico más lento. Por ejemplo, la impresora, que anda, o una impresora 3D, no solo la impresora de tinta, cualquier cosa que imprima
cualquier cosa que imprima, resulta siempre mucho más lento que algo que ilumina, como el monitor, por supuesto, porque hay que irlo esperando. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ponerle un contador. No es lo mismo dibujar la pantalla en el monitor que dibujar la pantalla en la impresora. Dibujar la pantalla en la impresora lleva mucho más tiempo. Entonces tengo que bajarle. Hace lo mismo, recorre, ¿sí?, de izquierda a derecha, cambia de línea, vuelve a empezar, Puede ser que haga lo mismo, digo, pero lo hace a una velocidad mucho más lenta porque tiene que ir imprimiendo, tiene que ir marcando con tinta cada punto de ese recorrido que tiene que hacer, y eso le va a llevar tiempo. Ahí tengo que bajar la frecuencia, y la tengo que bajar de forma coordinada con la máxima velocidad que soporte el aparato ese. Si yo se lo mando a una impresora 3D, por ejemplo, que tiene que tirar el material caliente y tiene que esperar que se seque, porque si no, no puede seguir, porque se chorrea todo, entonces en ese caso también hay que manejar la velocidad coordinadamente. Y eso se hace 1000 veces en todo. Con la entrada de la cámara, que tiene que ser más rápido que, por ejemplo, la entrada del teclado, que con la entrada de lo que sea por ejemplo, por medios eléctricos, a lo que sea por medios ópticos, etcétera, etcétera, va a tener que coordinar frecuencia. Entonces ahí voy a tener que usar siempre adentro de mi computadora divisores de frecuencia para ajustar las velocidades de los periféricos y que se puedan comunicar perfecto, ¿sí? Dice Mariano, el modo ahorro de batería de los dispositivos es también con divisores. No, eso ahí usa contadores. Digamos, el ahorro de batería lo que hace es, vos le decís, bueno, si ves que no se mueve el mouse, por ejemplo, inicia un conteo. Entonces, se queda quieto el mouse, el tipo empieza 1, 2, 3, 4, lo moviste, chup, a 0. Se queda quieto, espera, vos dibujás con el mouse, lo dejás quieto, te tomás un café, el tipo empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5. Si llegó a, no sé, N, cuando dice, pasaron 5 minutos y nadie movió el mouse, no hay nadie frente a la computadora, apago. Apago la pantalla, bajo mi consumo de batería, todo ese tipo de cosas. Pero lo hace con contadores, no con divisores de frecuencia, aunque sabemos por lo que estamos viendo que más o menos es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es más o menos lo mismo, pero no es exactamente igual. Ahí cuenta, tiene un watchdog, se llama, un perro guardián, watchdog en inglés, tiene un watchdog que está esperando que pase cierto evento, digamos, se puede programar para que haga distintas cosas. En el caso del ahorro de batería, normalmente lo que hace es esperar al último movimiento que detecta, al último movimiento de entrada que detecta la computadora. Cuando se produce el último, empieza a contar 1, 2, 3, 4, Si llega a N, corta, apaga, te baja la velocidad del disco rígido. Bueno, ahora no, ya, digamos, te estoy hablando de cuando el disco rígido era con motor. Pero baja el consumo de energía porque deduce que no hay nadie porque contó hasta cierta cantidad y no se produjo ningún ingreso. ¿Está? Son distintos usos de contadores y divisores de frecuencia, que generalmente el divisor de frecuencia es más a la cosa simultánea, a lo que está pasando simultáneamente. Ahí tenés que dividir para coordinar, qué sé yo, con internet, por ejemplo. Vos tenés que ver cómo te llega la información y cuándo tomarla, y después esa es la seguro velocidad máxima, porque nada se puede mover más rápido que la información que entra, ¿sí? Porque si no tenés información disponible para trabajar. Entonces, de ahí para abajo empezás a dividir frecuencias para comunicarle a todos los aparatos de la computadora que, no sé, hay que hacer un ruido, por ejemplo, para reproducir la voz del profesor que está hablando. Y eso tiene que ser a menor frecuencia que la que transmitió Internet, que tiene que abrir a los palos en todo lo posible, a la máxima frecuencia posible, a la máxima frecuencia que se pueda transmitir la información sin que se te escape el cable. Después lo vamos a ver cuando veamos, pero recién en automatización cuando veamos comunicaciones, vamos a ver cómo funciona eso. Pero los cables no solo tienen un límite
de intensidad admisible, de corriente, de temperatura que pueden adquirir, sino que además, si vos le superás cierta frecuencia, ya no son capaces de contener lo que vos le estés mandando, sea información óptica o sea, digamos, variación de campo magnético, variación de electricidad, no son capaces de contenerlo dentro de sí mismo y se les empieza a escapar para todos lados. ¿Tá? Lo vamos a ver en automatización B. Por ahora es lo que tenemos, el tema de los contadores y los divisores de frecuencia. Diego, dale, yo te interrumpí, pero... Bueno, no hay problema, malamente, Yo me estaba preparando el tema este. Bueno, saltando de eso, volvemos a la parte sincrónica. Esto que les estoy mostrando está en la teoría. En el PDF de teoría tienen varios tipos de ejercicios sincronos, ¿está bien? Con contadores sincrónicos. Fíjense acá en este caso es un contador cíclico binario ascendente. Volvemos a los mismos que le había comentado yo en el otro ejercicio. Este es uno más simple. De 0, fíjense que de 0, yo armo la tabla de verdad normal. De 0 paso a 1. Del 1 paso al 2. Del 2 paso al 3. Siempre la armo de izquierda a derecha. O sea, este sería el estado de la variable actual y este ven que está A más, B más y C más, sería a qué valor va la variable de salida. ¿Está bien? O sea, fíjense, de 0 pasa a 0. Este de B pasa a B y este de C pasa a 1. Y lo mismo acá, de 0, 0, 1 pasa a 2, o sea, de 1 a 2 así. Cuando llego al último, que es el 7, fíjense que pasa al 0. Esta sería la evolución de la variable. Siempre acuérdense cuando trabajamos con secuenciales, con flip-flop, que acá del lado derecho tengo la evolución de la variable. De A pasa a A más, ¿está bien? Y así sucesivamente. Del 7 paso al 0. Del 0 paso al 1. Bueno, una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer, armo los mapas, como vimos recién. Una vez que tengo los mapas armados, ¿qué hago? Voy a buscar las expresiones, fíjense. Saco las expresiones de los tres mapas. A más, trabajo algebraicamente, entonces saco factor común. A negado y A. En función de, lo volvemos a lo mismo, en función de esto, o sea, tengo que tener en cuenta la ecuación de estado del flip-flop y lo que hago es, comparo, fíjense, ¿qué me está multiplicando a Q? ¿Qué me está multiplicando a? Fíjense, ¿qué me quedaría acá? Me queda que K negado, ven K negado, que en este caso sería igual, ¿a qué sería igual? Fíjense lo que tengo acá. A C negado más B negado. ¿Y esto a qué es igual? Y todo negado aparte. ¿A qué es igual a esto? A B por C. ¿Se ubican cómo sale? Se dan cuenta, ¿no? O sea, aplicando ¿Por qué teorema de Morgan. Claro, ¿por qué Claro. teorema eso Bueno, es ya así? lo dije yo. Ya lo dije yo. ¿Lo vieron esta parte, chicos? O sea, esto estoy repasando lo que vimos recién. Sí, se vio. Yo lo Bueno, entendí. perfecto. Sí. Sí, más que nada, bueno, una vez que hallo todo, fíjense, hallo JA, K. Fíjense que JA es B por C y KA es B por C. En función de comparación con la ecuación de estado del flip-flop. Y acá saco los otros valores. O sea, tengo las otras ecuaciones, despejo y saco estos valores. Una vez que saco esos valores, yo lo que paso a hacer es armar el circuito. Fíjense, JA es igual a B por C. Armo el circuito, pongo los tres flip-flop. Fíjense, J y K los tengo que, ahora en este caso no van a 1, como eran asincrónicos. Acá directamente yo tengo que tanto JA como KA es igual a B por C. Fíjense, BJ y KA es igual a B por C. Entonces lo que hago es, yo tengo las tres variables acá, ¿no? Tengo los tres flip-flop, 1, 2, 3, y empiezo a interconectar. La única diferencia que tengo en sincrónico, fíjense que la señal de reloj se conecta a todos los flip-flops a la vez. O sea que con en este caso, tiene, fíjense que acá tengo el flip-flop cambia o bascula, o sea, con un franco ascendente.
cada vez que hay un franco ascendente, basculan todos los flip-flop o cambian toda la salida, todos los flip-flop a la vez. En este caso, lo que habría que haber hecho acá también es, habría que haber agarrado el clear de todos los flip-flop y ponerlos, esto sería A más B, CC, ¿no? Los tendría que poner en 1. ¿Se entienden por qué lo pondría en 1 ahí? Sí, para que complemente, ¿no? No, estas son las entradas asincrónicas. O Ah, sea, perdón. acuérdense que la Ah, entrada asincrónica, si yo acá es le para que pongo resete, perdón. claro, si le pongo un 0, si acá le pongo un 0 y acá le pongo un 0, es como que me estoy contradeciendo, ¿no es cierto? Porque lo estoy reseteando y poniendo a 1. Generalmente esto trabajan en complemento. Si yo acá lo pongo en 0, este tiene que estar en 1. Y si lo pongo en 0 para habilitar el preset, este tiene que estar en 1. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Pongo los dos en 1 para que no funcionen las entradas asincrónicas. Les pongo un 1 porque se activan por 0. Y esto, o sea, no está puesto acá para no hacer complejo el circuito, pero en realidad lo tendría que conectar de acá a acá y de acá a acá. Si ustedes lo van a simular y no conectan esto, no le va a funcionar el circuito. Bueno, entonces acá estaría, bueno, y lo mismo lo otro, JC y KC es igual a 1, lo pongo a 1 lógico, que esto sería lo mismo, ¿no? Que conectarlo acá, ¿no? O sea, si yo estaría haciendo el circuito, lo tengo que conectar acá. Y después, ¿qué más me queda? Bueno, nada más, claro, porque después fíjense que JB y KB es igual a C. Si voy acá arriba, JB y KB es igual a C. Este mismo circuito que está ahí, acá lo tengo simulado. No es la misma resolución, es una resolución más compleja. No está, lo que tiene esto que no está simplificado, pero quería mostrarle cómo funciona, básicamente. O sea, este sería el circuito si yo no simplifico. Si trabajo con las expresiones directamente como las saco directamente de la tabla de verdad, tendría que armar todo esto. Ahora, si yo lo simplifico a través de la tabla de verdad, me quedan expresiones más simples. Porque más simple que las que serían si lo saco directamente de la tabla de verdad. Pero fíjense que acá está funcionando, lo que hago es lo mismo. Le pongo el reloj, alimento el circuito, armo la circuitería y me está contando si lo enciendo, me cuenta ahí arrancó, de 0 a 9. Bueno, dicho esto, volvemos acá al ejercicio este que habíamos dejado. Bueno, una vez que hallo todos los términos, lo que tengo que hacer es armar el circuito. Para armar este circuito, a ver dónde lo tengo. Acá está. Bueno, el circuito este sería este que ustedes ven acá. Yo lo que puse acá fueron en la tabla de verdad. Acá tienen la tecla I, que me cambia el sentido de giro. Después acá tengo los 3 flip-flop. Fíjense que tengo el generador. Lo puse en 0,7 Hz para que sea visible. Y el generador va conectado a los 3 flip-flop a la vez. Acá tengo la entrada de las variables A, B y C, y tengo la entrada de la variable I, que es la que me cambia el sentido de giro. Acá básicamente, cuando yo lo simulo, fíjense que I está en 0. Si I está en 0, ve que acá está I. ¿Se ve bien ahí? ¿Ven bien, chicos? Sí, sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno, cuando I está en 0, fíjense acá tengo el contador, fíjense que acá la variable, este display simplemente lo puse para mostrar que está en 0 la variable. Y acá está la circuitería. Ahora, si yo fíjense, paso la variable a 1, fíjense que me invierte la secuencia. Tengo 0, 6, 3. ¿Ven cómo me va invirtiendo la secuencia? Esto simplemente lo que hice acá
Básicamente saco esto, es una cuestión, ves lo que hay abajo, simplemente puse unas compuertas para una cuestión didáctica nada más, ¿no? Con una imagen pegada encima. Ahí está. ¿Alguna duda de esto? No, por mi parte me quedó bastante más claro. No. ¿Eh? Me quedó claro a mí. Bueno, Yo, básicamente después, o sea, cuando lleguen a las expresiones, si quieren lo simulan para ver si les dio bien el ejercicio y eso, ¿no? Después creo que, no, bueno, después son todos más o menos parecidos. yo aprovecho, ahora Sí, te dejo seguir, Diego, tranquilo, sí, no sí, tengo no hay ningún problema. problema. Si tienen alguna duda o algo, si no seguís vos Aprovecho con... para hacerles un comentario de aplicación. Esto que ustedes están viendo sirve, aunque parezca que no sirve para nada, porque uno tiene la sensación de que, ¿para qué quiero yo un contador, en definitiva? O sea, ¿para qué usarían un contador? Bueno, qué sé yo. Hay varias cosas para las cuales lo podríamos usar para contar goles en un partido de fútbol o doble en un partido de básquet, que yo, de hecho ha habido proyectos de eso, que se hacían para contar de a dos cada vez que se aprieta, contar de a dos o contar de a dos o de a tres, por ejemplo, para el básquet, entonces, y descontar de a uno, de a dos, que existiera esa posibilidad, entonces uno podía contar apretando un botón, podía contar de uno en uno, apretando el otro, el equipo metía un doble, apretaba otro botón y contaba dos, o contaba tres y metía un triple. Para distintos deportes se podría usar, por ejemplo, si uno quiere, pero una aplicación muy poco previsible, si a uno no se lo comentan, es que los contadores y los divisores de frecuencia y todas esas cosas, pero los contadores sirven para generar un voltímetro, sirven para hacer los voltímetros electrónicos. ¿Por qué? Ya vieron una pregunta, ¿vieron en Electro B algo de transitorios o todavía no? Sí, estamos con ese tema justo. Están con ese tema, el Sí. transitorio de un capacitor, básicamente me interesa esto, la carga y descarga de un capacitor, ¿la vieron? Sí. Maravilloso. Entonces van a entender esto que yo les voy a explicar muy sencillamente. ¿Cómo funciona un voltímetro digital? Los voltímetros viejos, los que eran con imán permanente y bobina móvil, los viejos elementos esos de aguja, usan un efecto electromagnético, una relación entre cuplas, digamos, entre un resorte espiral, etcétera, etcétera, para medir tensiones. Pero ¿cómo lo hacen los aparatos electrónicos? El aparato electrónico usa ese fenómeno de carga y descarga del capacitor. Lo que hace el aparato electrónico, el voltímetro electrónico y todos los elementos electrónicos son fundamentalmente voltímetro y después convertimos la magnitud, ¿sí? O sea, primero medimos alguna tensión en algún lado. Fíjense que si ustedes miden tensión sobre una resistencia, saben la corriente. Es inmediato eso, ¿se entiende? ¿Cómo lo hacen? Internamente tienen un puente RC. Entonces, si yo voy a medir una tensión, es hacer el proceso que están viendo ustedes en Electro B, de producir la carga, esa exponencial de respuesta, la carga de un capacitor a través de una resistencia que demora cierto tiempo. ¿Me siguen hasta ahí o me siguen en lo que estoy tratando de explicar? Es decir, yo voy a medir una tensión, agarro mi aparato electrónico y sé que el aparato electrónico tiene en la puerta de entrada un circuito formado por una resistencia en serie con un capacitor. El capacitor va a cambiar su tensión en la medida que esté conectado a la tensión que yo quiero medir. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. Más o menos. Bien. Sí, hasta ahí vamos. Maravilloso. Entonces, ¿cómo funciona el aparato? Hay dos formas de hacer un aparato electrónico. Una primera forma es desconecto el capacitor, lo hago cargar, desconecto el capacitor de la entrada, eso se hace internamente en el aparato, y lo descargo a través de una resistencia que yo conozco, a través de una resistencia conocida. Entonces, como yo sé cuánto vale R por C, puedo calcular
a qué tensión estuvo cargado el capacitor. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? La otra forma, y la más usual en los aparatos electrónicos, es que el aparato electrónico cuenta cuánto tiempo tarda en cargar, en alcanzar el aparato, en alcanzar un volt, por ejemplo. Cuando yo lo conecto a tensión, él dice 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 ta. ¿Qué mide con eso? Mide la derivada primera de la carga, porque lo hace en un tiempo muy corto. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo tengo la derivada primera, que es que es igual. La derivada primera de la carga de un capacitor. A ver quién se acuerda. ¿Lo vieron a eso? Capaz que no lo vieron. La curva es una exponencial. La corriente, ¿no es? Es tau, digamos. La pendiente de la curva en el momento inicial de la carga de un capacitor me da directamente tau. Como yo tengo tau, puedo saber a dónde va a tender, de acuerdo a con qué velocidad va a tender. Yo puedo saber cuál es la tensión que estoy midiendo sin esperar a que el capacitor se cargue del todo. Ya sé la derivada primera de la función y directamente lo que hago es contar cuánto tiempo tardo en alcanzar, por ejemplo, un volt, o 0,5 volt, o lo que sea. ¿Sí? Con ese conteo de tiempo yo digo, bueno, si tardó tanto en alcanzar 0,5 volt, ¿qué va a pasar? Que cuanto más violenta sea la pendiente inicial, quiere decir que se está yendo a una tensión más alta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo cuento tiempo. Si tarda poco tiempo, la tensión que estoy midiendo es alta. Si tarda mucho tiempo, la tensión es baja. Y para eso uso este tipo de contadores con flip-flops. Esto que estaba mostrando Diego acá. ¿A qué viene toda esta explicación? Cuando yo terminé de cursar, yo estudiaba ingeniería electrónica en ese entonces, con Guillermo Abras, que capaz que lo han tenido. Guillermo es el titular, o era el titular hace poco de matemática, ¿cómo se llama la última matemática que ven? Mate C. Sí, mate en C. No, mate especial, algo por el estilo. Ah, matemática avanzada. Avanzada. Guillermo era compañero mío, hicimos juntos en técnicas digitales, dijimos, vamos a hacer un voltímetro. Y lo armamos con este sistema y pusimos flip-flops a contar. ¿Sí? Y hicimos todos los flip-flops conectados, usamos 4 protobars, una al lado de la otra, así. Las 4 protobars, y eso era para medir como máximo un volt. Como máximo, era lo máximo que podíamos medir con el voltímetro que nosotros habíamos fabricado. Ahora, esa porquería medía un volt con un error de 0,5 volt. O sea, era horrible. Pero andaba. Funcionaba, pudimos hacer, yo me acuerdo porque lo terminamos en su momento, aprobamos la materia y demás, y funcionaba el voltímetro, lo pudimos hacer andar en la práctica. Era una porquería, no nos iba a comprar nadie nada de esto, pero funcionaba con esto que ustedes acaban de ver. Es decir, el tester que ustedes tienen que mire tensiones, corrientes y todo ese tipo de cosas, lo podrían armar ustedes con lo que conocen ahora. Ahora se van a querer matar si lo arman así, ¿sí? Ni que hablar, es como armar un motor de vapor hoy en día, ¿no? Ni que hablar. Yo les estoy hablando del 80 y tantos, ¿sí? 90, ponele, alrededor de esa época, no menos, 87, ¿sí? 88, por ahí. Pero lo pudimos hacer. O sea que lo que ustedes están aprendiendo ahora es de aplicación directa en la tecnología de hoy en día. Aún hoy en día seguimos midiendo así, ¿sí? Aún hoy en día seguimos midiendo así. Y estos contadores y estos divisores de frecuencia, lo que pasa es que uno no lo nota, pero lo tienen en todos los aparatos que usan. Se usa para todo, y ustedes hoy en día, si quisieran, podrían fabricarse un voltímetro a un costo enorme, y que anduviera como el tuje, pero podrían funcionar, más o menos, qué sé yo.
me diría una tensión malamente, pero me diría, y lo pueden hacer andar. Y les va a servir después para explicar cuando vean medidas eléctricas por qué tienen un error de tanto o un error de tanto y en qué parte de la escala miden más o miden menos. Así que sirve, ¿sí? Todo esto. Apréndanlo porque créanme que sirve inmediatamente. ¿Sí? Sirve inmediatamente. Bueno, eso quería comentar porque me acuerdo siempre esa anécdota. Era horrible el voltímetro. Aparte, andaba la mitad del tiempo, la otra mitad se te aflojaban los cables porque estaban hechos en proto, era una merda que no tenía nombre, pero aprendimos un montón, y con un solo proyecto. Así que espero que ustedes, con el proyecto que vayan a hacer, aprendan al menos tanto como lo que aprendimos nosotros en su momento. Perdón, Diego, yo metí el comentario porque me acordé porque lo padecí ese voltímetro, fue horrible. No sé si querías seguir explicando, perdón, yo no te quería cortar, pero me acordé de eso que es útil, digamos. Te dejo. No estás muteado, ¿eh? Para que no me escuchen, para no aburrirlos. Ahí No, va, ahí va, ahí va. sí, sí. No, lo que había quedado en el tintero, una pavadita, y ya con esto cierro, y si tienen alguna pregunta, le quería explicar lo básico, justo hoy no lo encontraba, y acá lo encontré. El tema es así, el funcionamiento básico de un flip-flop JK. Así de sencillo. Cuando vayan a simular, fíjense que acá arriba tiene lo que se llaman eh, puntas digitales que miden si tiene 0 y 1, que son útiles. Fíjense, yo la puedo poner acá a la salida, ¿ven? Entonces, cuando quiero analizar un circuito, o sea, si no quiero poner una lámpara, esto que el otro, para ver si me anda o no me funciona, directamente lo que hago es, pongo una lamparita de esos y ya puedo medir si tengo un 0 o un 1 en una parte del circuito. Y por otro lado les quería mostrar, fíjense, lo que les quería mostrar es esto. Fíjense que con esta tecla yo pongo un 1 o un 0, ¿no es cierto? Fíjense que la tengo conectada, le doy un 1, un 0 lógico. Entonces, fíjense, acá tengo un 1. Cuando paso un 0, cuando paso a 0, fíjense que me bascula el flip-flop. ¿Ven? La entrada, cuando la entrada A se pone en 0, la entrada Q se pone en 0, la Q negada se niega, ¿no es cierto? La salida. No, básicamente, y después si le pongo el oscilador, bueno, es lo que ya vieron hasta el momento, ¿no? Fíjense, cuando pasa a 0, si lo ven, ¿ven? Cuando pasa a 0 la entrada, fíjense cómo bascula el relé. ¿Ven? Ahora, si yo lo que hago es pauso esto, fíjense otra pavadita más. A ver. Lo tengo en 0. Fíjense que lo que yo hice, le saqué el 1 lógico a la que es la parte de set. Yo lo pongo, yo por ejemplo, fíjense, lo tengo en 0, la salida está en 0, ¿no? Y el circuito no está funcionando. Pero si yo le saco el positivo a la entrada, fíjense que lo seteo como la entrada de set es activa baja, donde yo le saco directamente lo que sería el positivo, fíjense cómo queda la salida, la seteo a 1. Y si la tengo en 1, fíjense cómo con esta tecla la seteo a 0. Con esta la seteo a 1 y con esta la seteo a 0. Básicamente es una pavada, pero es un circuito básico que lo pueden utilizar ustedes para ver bien cómo funciona el relé, más allá de que se lo digamos nosotros, que lo sepan, pero que lo vean en funcionamiento y con un circuito muy simple para poder entenderlo bien. Y bueno, básicamente sería eso. No sé si les quedó alguna consulta de esto, o si no sigue Gustavo les va a comentar un poco de Arduino, ¿no, Gustavo? No sé Sí, si duda. tenemos una horita más disponible. Igualmente ya estamos en tiempo de hacer una pausa, así que yo preferiría que si tienen alguna duda de secuenciales se la pregunten a Diego, ya que estamos, y si no, hacemos la pausa y después, volvemos y vemos algo de Arduino. Ya vamos empezando a meternos en el mundo Arduino.
díganme si quedaron algunas dudas sobre esto que explicó Diego y que por ahí él nos puede explicar alguna cosita. Sí, o sea, Iván, ¿ibas a decir algo o no? No, que no tenía ninguna duda por mi parte, Ah, no sé. bueno. En realidad, fíjense, esto que estamos hablando ahora, el problema que yo les mostré es uno de los más complicados, como quien diríamos, de secuenciales, y después algo un poquito complicado también, hasta que uno le agarra la mecánica, es secuencia de repetición. Después, bueno, ya está, pero estamos viendo básicamente la parte más complicada de esta parte de secuenciales. Y el viernes, bueno, hagan todo lo ejercicio que pueden y bueno, consultan el resto el viernes. Claro, aprovechen el tema de los tiempos de consulta, chicos, traten de hacer todo lo posible para que les rindan los horarios de consulta, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer entonces una pausita, hacemos hasta 7:10 y 7:10 retomamos y ya vemos Arduino y empezamos un poquito con este tema nuevo y así descansan un poco ustedes de secuenciales, lo dejamos que descanse Diego también un poco de secuenciales y ya tenemos todo disponible. Nos encontramos entonces 7:10 y vemos a ver cómo seguimos. Dale. Perfecto. Dale, profe.